En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Hoy día, nuestra amiga Sam no está con nosotros porque ha tenido, cosas que hacer, pero le deja sus cordiales saludos a todos ustedes. Y este programa es producido con mucho cariño por la Asamblea Espiritual Local de los Bajáis de Cieneguilla para ustedes. Y como siempre, vamos a empezar con una breve introducción sobre lo que es la fe Bajá'í. Bien, en este caso he encontrado una cita de Abdul Bahá, ¿no?, que tiene relación con el tema que vamos a desarrollar hoy día, que habla sobre, la unidad, ¿no? Abdul Bahá en esta cita dice: las divinas religiones de las santas manifestaciones de Dios son en realidad una sola, aunque en nombre y nomenclatura difieran. El hombre debe ser amante de la luz, no importa de qué luminaria preceda. Debe ser amante de la rosa, no importa en qué suelo esté creciendo. Debe ser un buscador de la verdad, no importa de qué fuente provenga. Apego a la linterna no es amar a la luz. El apego a la tierra no es conveniente, pero disfrutar de la rosa que se desarrolla en el suelo es digno. La devoción al árbol es improductiva, pero participar del fruto es beneficioso. Los frutos deliciosos, no importan sobre qué árbol crezcan o dónde puedan encontrarse, deben ser disfrutados. La palabra de verdad, no importa qué lengua la exprese, debe ser aprobada. Las verdades absolutas, no importa en qué libro estén registradas, deben ser aceptadas. Si abrigamos el prejuicio, este será la causa de privación e ignorancia. La lucha entre religiones, naciones y razas surge de un falso concepto. Si investigamos las religiones para descubrir los principios que subyacen sus fundamentos, encontraremos que concuerdan, pues su realidad fundamental es una, no es múltiple. Por este medio, los religiosos del mundo alcanzarán su punto de unidad y reconciliación. Baha'u'lláh ha surgido sobre el horizonte oriental. Él ha venido al mundo como la gloria del sol. Ha reflejado la realidad de la religión divina. Ha disipado la oscuridad de las imitaciones. Ha echado los fundamentos de nuevas enseñanzas y ha resucitado al mundo. La primera enseñanza de Baha'u'lláh es la investigación de la realidad. El hombre debe buscar la realidad por sí mismo, abandonando las imitaciones y la adhesión a meras formas hereditarias. Las naciones del mundo están siguiendo las imitaciones en lugar de la verdad, y mientras las imitaciones sean muchas y variadas, las diferencias de credo producirán luchas y guerras. En tanto estas imitaciones permanezcan, es imposible la unidad del mundo, de la humanidad. Por eso, debemos investigar la realidad para que mediante su luz se dispersen las nubes y la oscuridad. La realidad es una sola, no admite multiplicidad o división. Si las naciones del mundo investigaran la realidad, estarían de acuerdo y se unirían. Muchas gentes y sectas en Persia han buscado la realidad a través de la guía y enseñanza de Baha'u'lláh. Se han unido y ahora viven en un estado de armonía y amor. Entre ellos ya no existe el menor rastro de enemistad y contienda, nos dice Baha'u'lláh en este hermoso pasaje, ¿no? Bien, amigos, estamos hoy día, en compañía de Alberto Garrido. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Nancy? ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Muy contento, ¿no?, de estar acá nuevamente después de bastante tiempo. Y principalmente, digamos,
siempre tratando estos temas que son tan necesarios, porque la finalidad de la fe Bahá'í es que los seres humanos comprendamos que somos uno solo, que tenemos capacidades para unirnos y que podemos mejorar nuestras familias, nuestros medios de trabajo, nuestra sociedad, a través de justamente esta unidad, ¿no? Entonces, el mensaje Bahá'í es el mensaje de amor, de unidad, que no es ningún mensaje diferente a todas las religiones que anteriormente fueron reveladas por Dios, sino es el mismo mensaje renovado y actualizado para esta época, en la cual Dios nos dice que ya es momento de que la humanidad se una. Ya nos unimos a nivel de familia, luego a nivel de pueblos, a nivel de tribus, a nivel de estados, ¿no? Ahora ya es a nivel mundial que debemos unirnos y formar una sola gran familia. El tema que tenemos hoy día, Nancy. Sí, bueno, el tema que hemos escogido para ustedes hoy día, amables oyentes, es los textos sagrados, ¿ya? Ese es el tema. Ustedes saben que todas las manifestaciones fundadoras de las diferentes religiones nos han dejado enseñanzas, ¿no? Porque ellos han venido justamente para ennoblecer el carácter del hombre. Entonces ellos dejan sus enseñanzas, bueno, que en algunas religiones, las más antiguas, han ido pasando como si fuera de generación en generación a través de relatos, de cuentos, de historias, ¿no? Esa sabiduría ha sido recogida luego en textos escritos, ¿no? Sí, esa ha sido una característica de las religiones, ¿no? Mayormente, o sea, el fundador daba las enseñanzas y después sus discípulos con el tiempo las escribían y formaban los textos sagrados, ¿no? Eso pasó con el hinduismo, con el budismo, pasó igualmente con el judaísmo, con el cristianismo también, ¿no? En el caso del Islam ya hay un pequeño cambio porque es el fundador el que dicta, ¿no? Y son como secretarios amanuenses que son los que toman nota y luego el que dicta el Corán, que en este caso es Muhammad, revisa. Y en el caso de la fe Bahá'í, ya más bien el fundador mismo directamente es que revela todos estos libros, ¿no? Así es. Y bueno, todos los libros sagrados, como estamos diciendo, fueron escritos para guiar y dirigir a las gentes por los senderos del amor y la unidad. Con el propósito de que el ser humano pueda ser libre, los profetas de Dios han sido enviados y se han escrito los libros sagrados. En general, se consideran textos sagrados los textos religiosos que de un modo directo o indirecto son resultado de la inspiración divina. Lo son de forma directa aquellos textos que han sido revelados por los representantes o portavoces de Dios, es decir, los profetas o los fundadores de las religiones. Lo son de forma indirecta aquellos escritos que en las tradiciones religiosas antiguas de la humanidad se han creído resultado de las enseñanzas de figuras proféticas inspiradas, pero que debido a su antigüedad no es posible constatar con exactitud quiénes fueron sus autores o cuándo los revelaron. Así pues, el atributo de sagrado se reserva a los escritos que se consideran fruto de la revelación divina o que por el contrario no son producto de la creación humana. Por ejemplo, como dice Alberto, en el caso del Corán, el libro sagrado del Islam, es claro que tiene un origen divino, pues es palabra revelada por el propio Muhammad. Pero también se consideran sagradas las tradiciones posteriores que se suponen inspiradas por él, ¿no? Bueno, desde un punto de vista Bahá'í, los textos manuscritos de Baha'u'lláh y el Bab, Revelación Divina y Abdul Bahá, son considerados sagrados, ¿no? Sí. Bueno, es que también acá podemos hablar un poquito sobre las cualidades de los profetas, ¿no? Porque ya desde el judaísmo quedaba claro que había dos tipos de profetas, los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores estamos hablando como Abraham, como Moisés, como Jesús, ¿no? En el caso de los profetas menores vendrían a ser aquellos que siguen las enseñanzas de los profetas mayores, ¿no? Por ejemplo, tenemos Habacuc, tenemos varios profetas menores dentro de, digamos, del judaísmo que siguen las enseñanzas de Moisés, ¿no?
Entonces, esta diferencia entre profetas mayores y menores hace que justamente la humanidad pueda haber recibido la educación de Dios a través del tiempo. No significa que Abraham fue el primero, no, sino que ha habido otros anteriormente, como decías, Nancy, pero que ellos de la historia ya no los ha preservado, ¿no? Pero uno puede rastrearlos porque cuando se da cuenta o se revisa, digamos, los estudios de antiguas civilizaciones, todas ellas tenían un orden religioso social, ¿no? Así es. Entonces, les quería decir que normalmente un escrito sagrado tiene numerosos y diferentes sentidos que se hallan ocultos detrás de su apariencia literal, ¿no? Ya hablando más del contenido de los textos, ¿no? Entonces, ello implica que nosotros debemos usar nuestra facultad racional y guiarnos por las claves que nos han dado las figuras inspiradas y esforzarnos así por profundizar cada vez más en los sentidos ocultos de tales escritos. Debemos intentar avanzar de modo paulatino en nuestro camino infinito de comprensión y aproximarnos cada vez más a ese sentido verdadero, sin poder llegar nunca a alcanzarlo de modo completo, por cuanto en su grado absoluto solo es conocido por tales figuras inspiradas. Ahí lo que debemos recordar también es que las enseñanzas divinas tienen dos caracteres en todos los profetas, ¿no? Una parte que es la parte espiritual, que es la parte de Dios, que estamos viendo ahí, por ejemplo, el tema de la oración, la meditación, los mandamientos, las leyes divinas, pero también hay otra parte que es una parte social, que es la parte en la cual fue enseñada la humanidad de determinada manera, de tal forma de irse organizando socialmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las leyes del matrimonio, ¿no?, las leyes de la justicia, ¿no?, cómo ir implementando el ordenamiento social dentro de la época en la cual fue revelada esas enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros recordamos a Abraham, por ejemplo, una de las enseñanzas más insignes de Abraham es que justamente en las historias que se cuentan de Abraham, él se levanta y se pone en contra de la adoración de ídolos, ¿no? Entonces, Abraham es uno de los pilares fundamentales, digamos, de la creencia en un Dios que es realmente superior y no tiene nada que ver con el tema del tema material o físico, ¿no? Y de Abraham sabemos que salen las grandes religiones actuales, ¿no?, como son, que todavía permanecen, como es la judía, la cristiana, la musulmana, la Bahá'í también viene de la línea abrámica, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de Moisés, las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, dieron origen a todo el orden jurídico mundial actual, ¿no? A través del tiempo se comenzó a ordenar todo jurídicamente y con leyes, ¿no? Es la parte, por ejemplo, de Moisés. Cuando vino Jesús, él enseñó el amor, enseñó la ayuda a los demás, y es de allí que viene toda una proliferación de sistemas de ayuda social, de reconocimiento social, ¿no?, de apoyo al más necesitado, ¿no?, de preocupación por el más débil, ¿no?, que todo esto viene, digamos, justamente a través como fuente de enseñanza. O sea, la enseñanza de Jesús generó todo esto. Cuando hablamos de Muhammad dio, si nosotros leemos, por ejemplo, Corán, vamos a leer muchas cosas muy, muy interesantes, en las cuales solamente el hecho de pedir cosas en Corán para que cumplan los musulmanes originaron, curiosamente, muchas ciencias, ¿no? Digamos, por ejemplo, el Islam se expandió por el mundo europeo, africano, ¿no?, y de Medio Oriente, pero ellos tenían un mandato, que estén donde estén, tenían que orar en dirección a la Meca. Entonces, imagínense ustedes, los musulmanes estaban en España, estaban en el norte de África, pero tenían que orientarse hacia la Meca correctamente para poder orar. Entonces, ¿qué hizo desarrollar? La geografía, hizo desarrollar la orientación por las estrellas, ¿no? Tantas cosas que después fueron útiles para el descubrimiento del resto del mundo, ¿no? Entonces, las enseñanzas de todos estos profetas mayores
generan justamente, ya que es una palabra revelada, generan en la humanidad desarrollo, tanto a nivel espiritual como a nivel material, y esto hace avanzar a la humanidad, ¿no? Así es, por eso es que la palabra divina, es decir, todo esto sagrado revelado, es creativa, ¿no? Se dice que la palabra sagrada es creativa. Bahá'u'lláh en una cita dice: sumergíos en el océano de mis palabras para que descifréis sus secretos y descubráis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades. Él dice eso. Entonces, como estuvimos diciendo, hay que usar también la razón, ¿no? Así como estaba diciendo Alberto en la religión del Islam, ¿no? Como el Islam, el pueblo donde se desarrolla después esta religión, cómo pasan de ser los peores salvajes que han podido existir en esa época a ser la luz del mundo, ¿no? En el momento, claro, en que el Islam ya se consolida, ¿no? Después, del profeta Muhammad. Entonces estaba diciendo que la palabra divina es creativa porque posee una extraordinaria y asombrosa virtud, que es: moviliza a un gran número de personas y grupos humanos, y como consecuencia de ello introduce una serie de mutaciones en la vida social de los seres humanos. Tales mutaciones son cambios de raíz que no se pueden explicar desde el punto de vista de las relaciones causa-efecto que normalmente hay entre los acontecimientos históricos. Es decir, son rupturas de la cadena de acontecimientos causales. Son discontinuidades en los procesos sociales. Son puntos de inflexión o cambios radicales que tienen un gran número de consecuencias de envergadura para la vida colectiva de los pueblos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que las escrituras reveladas tienen ese poder? ¿Por qué quienes la revelan, o sea, las manifestaciones de Dios, son perfectos conocedores de la íntima realidad de la vida colectiva del ser humano y del modo de operar de las sociedades? Por ello revelan aquellas normas morales, preceptos sociales y leyes que son propicios para provocar tales cambios radicales. Estos saltos son los que originan la formación o desarrollo de nuevas civilizaciones, ¿no? Uh-huh. En suma, la palabra de Dios, cuyo verdadero autor nunca es un ser humano, sino siempre el Espíritu Santo, es creativa. Sí, por ejemplo, digamos, en la época de Jesús, ¿no? Digamos, cuando a las personas, a las mujeres por adúlteras, por ejemplo, se les apedreaba, ¿no? Y él prohíbe eso. Esa es una inflexión, es un cambio drástico en el punto de vista, ¿no? Y cuando él dice el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, les cambia toda la forma, les cambia toda la perspectiva, ¿no?, de análisis de esa situación, y cambia en ese momento una ley social tremenda, ¿no? Y eso genera, digamos, un avance en esa sociedad, ¿no? Uh-huh. Cuando Moisés crea los 10 mandamientos, Dios le da los 10 mandamientos y Moisés lo revela a los seres humanos. Los seres humanos vivían normalmente como cualquier otra persona, sin ningún tipo de reglamento, solamente a base de intereses personales, a base de digamos, sentimientos, como cualquier otro ser del planeta, ¿no? Pero sin embargo, al crear él, digamos, al enseñarles los 10 mandamientos, él crea en ellos un orden, ¿no? Un orden, una pauta de cómo generar, digamos, un comportamiento social, y eso se ha mantenido a través de toda la humanidad, ¿no? Entonces, esas personas magníficas, ¿no?, que son las manifestaciones de Dios, o los profetas mayores, son aquellas personas que tienen esa capacidad de hacerlo, pero no es por ellos, es porque Dios, a través de la palabra creativa revelada a través de ellos, acciona una serie de, digamos, de mecanismos, una serie de leyes, ¿no?, que hacen que la humanidad cambie y comience a avanzar, ¿no? Uh-huh. Así es. Por ejemplo, aquí en una cita de Abdu'l-Bahá al respecto del tema, dice, ¿no?: cada vez que aparece, inaugura un ciclo y renueva el mundo.
entonces el cuerpo del mundo de la humanidad se viste con un nuevo manto. Todo ello es comparable a la llegada de la primavera, cuando el mundo pasa de un estado a otro. Con la venida de la estación primaveral, la tierra negra, los campos y los desiertos se tornan verdes y florecientes. Crecen toda clase de flores y hierbas de dulce fragancia. Los árboles cobran nueva vida, aparecen frutos nuevos, entonces comienza un nuevo ciclo. Y Bahá'u'lláh en otra cita dice: toda palabra que emana de los labios de Dios está dotada de tal potencia que puede infundir nueva vida en todo cuerpo humano. Ojalá fuerais de aquellos que comprenden esa verdad. Todas las maravillosas obras que contempláis en este mundo han sido manifestadas mediante la acción de su suprema y exaltadísima voluntad, su maravilloso e inflexible propósito, ¿no? Es lo que nos dice Bahá'u'lláh en esta cita. Ahora, Alberto, quería referirme al ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento se refiere a la palabra revelada por Moisés, ¿no? Sí. Entonces, en otra cita corresponde al judaísmo, sí. Sí. Estableció la ley, Moisés, sí, ¿no? La ley de la religión. Ajá. Y los mandamientos que habían de dar vida al pueblo de Israel, alzándole también a las más elevadas cimas de civilización de la época, sí, ¿no? Como Moisés también con su palabra creativa, como muta el pueblo de Israel de ser unos esclavos, con mucha ignorancia, a las más elevadas cimas de la civilización de la época, ¿no? Claro, recordemos a Salomón, por ejemplo, ¿no? Con toda su sabiduría, y cómo es que gente iba de muchas partes de Medio Oriente a visitarlo para beber de su sabiduría, que era la sabiduría producto, ¿no?, de las enseñanzas tanto de Moisés como de Dios, que él las llevaba a la práctica, ¿no? O las del rey David, ¿no? Bueno, hay tanto, tan práctico es que cuando Moisés, porque en realidad Moisés lo que hace es reeducar al pueblo judío que sale de Egipto, y que este pueblo pues allí había sido avasallado, había sido desnaturalizado, había sido alejado de todo nivel educativo e inclusive de sus propias tradiciones. Entonces Moisés lo que hace es una reeducación. Si uno ve en los libros de Moisés, ve que les enseña inclusive cómo había que asearse, cómo había que lavarse las manos, cómo había que comer, cómo había que relacionarse. O sea, les enseñó desde lo básico, los estructuró de nuevo y los convirtió en una luz en Medio Oriente, ¿no? Realmente el avance que produjo después de las enseñanzas de Moisés el pueblo judío fue inmenso, ¿no? Así es. Tal que tuvo influencia inclusive sobre Grecia, ¿no? Porque muchos de los filósofos griegos fueron a Israel justamente a aprender de los sacerdotes, mosaicos, ¿no? Y ellos, a través de esos filósofos, tuvieron influencia sobre la filosofía griega, ¿no? Entonces, siguiendo entonces con este tema del Antiguo Testamento, hay una parte en el Antiguo Testamento, ¿no?, que muchos interpretamos literalmente, la que es el episodio de Adán y Eva, ¿no? Entonces, si interpretásemos el episodio literalmente, de acuerdo con el significado externo, que es corriente, entre toda la gente, la historia resultaría de lo más extraordinaria. La inteligencia no puede aceptarla, ni afirmarla, ni imaginarla, pues tales disposiciones, tales detalles, tales conversaciones y reproches lejos están de ser los de un hombre inteligente, cuanto menos las de la deidad, ¿no? En el pasaje de Adán y Eva que todos conocemos, ¿no? Por tanto, el relato sobre el acto de comer del árbol y la expulsión de Adán y Eva del paraíso debe ser considerado como un conjunto de alusiones simbólicas donde están contenidos misterios divinos y significados universales susceptibles de maravillosas interpretaciones. Por tanto, estos versículos de la Biblia poseen numerosos significados que luego de una pausa las vamos a explicar.
Quédense con nosotros, amigos, en un momento estamos con ustedes. Bien, amigos, continuamos. Bueno, en la primera parte hemos visto que el punto en que los saltos o cambios fundamentales que se dan en la historia son resultado de la aparición de una manifestación de Dios que revela enseñanzas sagradas. Y otro punto, que la palabra sagrada es creativa, porque ejerce influencias en grandes masas de gentes y las mueve a actuar de forma completamente distinta a como lo hacían sus generaciones anteriores, ¿no? Sí, sí. Y bueno, dijimos que íbamos a explicar también sobre este pasaje de Adán y Eva en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces Abdu'l-Bahá explica que Eva simboliza o representa al alma humana. Adán simboliza el espíritu del ser humano perfecto, es decir, el espíritu de los profetas y manifestaciones de Dios. El árbol del bien y del mal representa al mundo humano. En este mundo existente la libertad de escoger entre el bien y el mal. La serpiente significa el hecho de olvidar el bien, o sea, lo divino, y estar apegado excesivamente aferrado a la posibilidad que tiene el hombre de escoger el mal. Entonces Abdu'l-Bahá nos expone que de acuerdo con esta historia de la Torá, el ser humano dejó de ser el Adán divino, el hombre perfecto, cuando perdió su verdadera libertad, pues la verdadera libertad consiste en la capacidad de tomar las decisiones morales buenas, de hacer el bien. Pasó así a ser el Adán humano, ser humano ordinario como nosotros, cuando se apegó a la posibilidad de elegir no solo el bien, sino también el mal, o sea, la serpiente. Se convirtió en un esclavo del mal, es decir, el lado exclusivamente material del mundo humano,
desde el momento en que perdió su capacidad divina que le permitía evitar y eludir siempre, en todas las circunstancias, el mal. Entonces, cuando el alma y el espíritu de Adán entraron en el mundo humano, Adán salió del paraíso de la libertad para caer dentro del mundo de esclavitud. Es lo que nos relata, ¿no? Abdul Bahá explicando estos símbolos de la Torá, ¿no? Sí, porque, bueno, recordemos que dentro de la concepción, yo me acuerdo que cuando le leyeron esto en el colegio a Yaron, ¿te acuerdas cuando era chiquito? Y la primera pregunta de Yaron fue, ¿pero todo eso es verdad? Porque le pareció tanta fantasía, tanta, digamos, tan asombroso, digamos, un relato así tan literal, que la verdad que había que explicarle a él de una manera, digamos, que pudiera entender. Y eso es lo que pasa con los niños actualmente, ¿no? Las cosas, cuando uno las lee, muchas veces los adultos las hemos aprendido de una manera muy literal y las hemos aceptado tal cual, pero los niños, los de la nueva generación, ya no aceptan las cosas así, ¿no? Y aquí Abdul Bahá nos indica que cuando un pasaje sagrado se lee y ese pasaje, digamos, no se le encuentra, digamos, una lógica plausible, entonces significa que tiene un simbolismo detrás de él. En el caso del relato de Adán y Eva nos avisa, ¿no? nos enseña que las imágenes que hay son imágenes, que son imágenes, y que esas se deben interpretar de una manera significativa, ¿no? Y esa forma está que Adán, imagínense, inicialmente hablaba con Dios, era un ser muy elevado, pero cuando después decide, digamos, apegarse hacia lo material, cae y se convierte en el ser humano que todos nosotros somos actualmente, ¿no? Lo cual hace que Dios siempre tenga que estar educando a la humanidad, porque nos creó, fíjense, cuando estaba Adán y Eva, estaban en el paraíso, eran seres perfectos. Dios lo había hecho perfecto, lo había hecho noble, pero por su condición de Adán se había degradado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la humanidad. Cuando nosotros nacemos así, nacemos nobles. El ser humano es noble por naturaleza, pero la vida, las decisiones que tomamos hacen que nosotros nos desviemos de esa nobleza, y por eso el llamado de Dios a través de todos los mensajeros divinos es para que nosotros volvamos a redescubrir esa nobleza del ser humano y dirigirnos eligiendo lo correcto, ¿no? Así es, y acordémonos también que las manifestaciones nos enseñan también de acuerdo a las capacidades que tenemos los seres humanos en determinadas épocas de la historia. Sí. ¿No? Entonces, Sí. A veces nos hablan de manera figurativa, ¿no? Sí. Como le hablamos a los niños también, a los niños a veces les hablamos de una manera para que ellos en su mente puedan, digamos, ver lo que uno le está transmitiendo. Claro, ¿no? sí, sí. Ajá. Sí, por ejemplo, nosotros podemos ver, digamos, si vemos los libros hindúes, vamos a ver que en muchas partes hablan como si fueran batallas, ¿no? Que en realidad simbolizan batallas espirituales, no son batallas físicas. O cuando vemos nosotros la parte de la Torá, vamos a ver que está dirigida hacia gente que son agricultores, que son pastores, ¿no? En la época de Jesús, Jesús también se dirige a ellos, ¿no? Agricultores, pastores, ¿no? Entonces, cada uno de ellos se dirigió y dio las enseñanzas de acuerdo a cómo era la gente en esa época, ¿no? Con los ejemplos de esa época, ¿no? Así es. Sí, y bueno, hablando, bueno, de Jesucristo, también este libro sagrado, ¿no? El Nuevo Testamento. La Biblia es un libro sagrado. Bueno, tiene dos partes: el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de la religión judía, y el Nuevo Testamento, las Santas Escrituras del cristianismo. El núcleo principal del Nuevo Testamento son los 4 evangelios, atribuidos a 4 figuras inspiradas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que relatan las palabras y enseñanzas de Jesús, así como los principales acontecimientos de su misión profética, ¿no? Bueno, esta revelación tampoco escribe de puño y letra sus enseñanzas, ¿no? Sino que es transmitida a algunos discípulos, y por eso es que en la Biblia encontramos escritos por ejemplo, según San Mateo, ¿no? Según San Lucas, ¿no?
porque son ellos los que relatan las enseñanzas y la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué fue creativa la palabra divina recogida en los evangelios? Porque Cristo era un hombre que a los ojos de todos parecía muy humilde y sin embargo se levantó con un poder tan grande como para abolir una religión que había perdurado durante 15 siglos. Eso ocurrió en una época en la que la más leve desviación exponía al transgresor a peligro grave o mortal. En los tiempos de Cristo, la moralidad pública y la condición de los israelíes habían caído en un estado de degradación, corrupción y servilismo extremos. De esta manera, sometidos a cautiverio por los caldeos y los persas, pasaron a ser esclavos de los asirios y más tarde pasaron a ser súbditos y vasallos de los griegos, para finalmente verse sometidos al dominio y desprecio romanos. Asistidos por un poder sobrenatural, este joven Cristo abrogó la ley mosaica, reformó la moral pública, restableció a Israel en sus fuerzas de gloria eterna, trajo a la humanidad las buenas nuevas de la paz universal. Algo que quería comentar, amigos, es que, por ejemplo, cada vez que viene una de estas manifestaciones trae las buenas nuevas para esa época, ¿no? Abraham trajo las buenas nuevas para su época, Moisés trajo las buenas nuevas para su época, Jesús trajo las buenas nuevas para su época, Muhammad trajo también las buenas nuevas para su época y actualmente las trae Bahá'u'lláh para la época actual. Entonces, las buenas nuevas que trae Jesús, dentro de esas buenas nuevas son cambios que ejecuta sobre la ley mosaica, y con esos cambios él logra reformar lo que es la moral, logra reformar la vida social, logra dar nueva vida. ¿Y quién era él? Era una persona muy humilde, era una persona sola, que aparentemente desprovista de todo poder terrenal, pero tenía un gran poder, que era el poder celestial. Ese poder es el que le da a él toda esa capacidad para poder hacer los cambios. Y eso hace de él un mensajero, porque justamente los mensajeros tienen esas características, tienen esa capacidad de poder cambiar a toda la humanidad, ¿no? Recordemos que dentro de la Biblia cristiana, lo que es llamado el Antiguo Testamento corresponde a lo que es toda la parte judía, ¿no? Entonces ahí también hay algo interesante. Jesús reconoce toda la parte judía, ¿no? Y enseña la parte cristiana y también la parte judía, obviamente, pero cuando viene Muhammad reconoce a la parte cristiana y también a la parte judía, ¿no? Y cuando viene Bahá'u'lláh reconoce a la parte musulmana, la parte cristiana, la parte judía y las anteriores, ¿no? Entonces, una de las características de estos grandes mensajeros es que siempre reconocen a los mensajeros anteriores y tienen la capacidad de poder explicar e inclusive reformar las leyes que anteriormente fueron dadas. Muy bien, entonces Jesús originó esos cambios tan importantes. Ahora hablemos un poquito de Muhammad, o sea, de la fe musulmana, ¿no? Cuando surge el Islam también es una religión que está basado en leyes. No es que el cristianismo no tenga leyes, porque las leyes judías son las que se aplican al cristianismo, pero mandamientos y enseñanzas de Jesús en realidad también son nuevas leyes dentro del contexto cristiano. Pero cuando llega Muhammad llega en otra época y llega también a un pueblo sumamente atrasado, ¿no? A un pueblo que era muy, digamos, salvaje. Imaginémonos que en esa época la gente vivía del pillaje, vivía a costa de los demás, y comenzaban ellos, por ejemplo, salían, eliminaban personas. Ir a robar era como irse a trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres estaban mal vistas, porque las mujeres no servían para la guerra, no servían para ese pillaje. Entonces, debido a eso, es que la gente, inclusive cuando nacía una niña, la mataban, la enterraban viva. Eran tan salvajes
que a ese mundo, a ese lugar, justamente por ese nivel de salvajismo que había, es que Dios envía a Muhammad a ese lugar. Una vez a Baha'u'lláh le preguntaron por qué cosas las grandes religiones del mundo se habían originado en Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nosotros vemos qué bendición que tiene Medio Oriente, que ha tenido a Abraham, ha tenido a Moisés, ha tenido a Jesús, ha tenido a Muhammad. Baha'u'lláh también nació en Medio Oriente, ¿no? Pero Baha'u'lláh indicó de que Dios manda su ayuda al peor lugar de la tierra. Al lugar que más necesita, ahí tienen que estar ellos. Y luego de ahí se difunde la enseñanza para toda la humanidad. En el caso de el Islam, Muhammad fue enviado justamente a Medio Oriente en medio de todo este pueblo salvaje. Y así como Moisés, que tuvo un pueblo totalmente sin educación y que tuvo que educarlo desde lo más básico, Muhammad hizo lo mismo con los pueblos del desierto de Arabia. Les enseñó todo. En Corán van a encontrar, igual que Moisés hizo en el Antiguo Testamento, cómo lavarse, cómo orar, cómo comer, todas las leyes, y, o sea, los tuvo que estructurar. ¿Qué pasó luego de esa estructuración de todas las enseñanzas que Muhammad dio? El pueblo de Arabia creció tremendamente, y en la Edad Media, cuando todo Occidente estaba en el oscurantismo, la Edad de Oro del Islam se lleva a cabo. Esa enseñanza del Islam tiene mucha trascendencia para el mundo. Como ya antes les había explicado, amigos, cuando por ejemplo tenemos el tema de Corán, en Corán hay una serie de requerimientos que los fieles musulmanes, por tener que llevarlos a cabo, tuvieron que desarrollar, tuvieron que ponerse a nivel como para poder ejecutar aquellas cosas que Corán les estaba pidiendo, ¿no? Ya hemos hablado de una de ellas, que era, por ejemplo, que tenían que orientarse para siempre orar en dirección a Meca. Entonces, eso les hizo a ellos desarrollar formas de orientación, ¿no? Pero, por ejemplo, les voy a leer otras. Por ejemplo, ellos desarrollaron la parte de las ciencias, ¿no? La parte de las ciencias. Y en Corán dice: en la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y del día, hay ciertamente signos para los dotados de intelecto, que recuerdan a Dios de pie, sentados o echados, y que meditan en la creación de los cielos y la tierra. Señor, no has creado todo esto en vano, gloria a ti. Eso dice Corán, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Cuando vieron que la creación tenía un orden, como dice acá, que había signos de Dios en la creación, comenzaron a estudiarla. Y al estudiarla, encontraron que tenían que para entender esa creación tenían que desarrollar las matemáticas, desarrollar la física, desarrollaron la química, la biología, la hidráulica. Hicieron tantas cosas, imaginen, amigos, a partir de una palabra creativa dada en un libro sagrado, ¿no? Solamente para intentar cumplirlo. Y si nosotros vemos, eso mismo también está en el cristianismo, y lo mismo está en el judaísmo, ¿no? La palabra revelada por Dios a través de sus profetas mayores, a través de sus mensajeros divinos, como se dice en la fe Bahá'í, son aquellos que logran cambiar a la humanidad. Así es. Tienen el poder transformador de la palabra sagrada, ¿no? Bueno, también en los escritos de Baha'u'lláh, además del poder transformador de las Santas Escrituras de Dios, con respecto de la historia y vida colectiva del ser humano, son también creativas con relación a la persona. Son creativas porque si se las lee y comprende con relación a distintos contextos vitales, arrojan nuevos sentidos y acordes a cada marco o situación. De este modo se pueden extraer incesantemente de ellas nuevos sentidos. Sí, sí, porque cuando, por ejemplo, uno lee un libro sagrado, puede ser la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cualquier libro sagrado en general de cualquier religión, nosotros, por ejemplo, el día de hoy podemos entenderlos de una manera, pero luego meditando sobre las profundidades que están dadas en estos libros sagrados, vamos a encontrar siempre nuevos significados.
nuevas formas de entender, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que ilumina el alma humana para seguir mejorando, ¿no? Y después son creativas porque son eficaces, es decir, conllevan vías de actuación. Al considerar las cosas desde una perspectiva espiritual, indican caminos de resolución de problemas, ¿no? El mérito esencial del principio espiritual consiste no solo en que presenta una perspectiva acorde con lo que es inherente a la naturaleza humana, sino que también induce a una actitud, una dinámica, una voluntad, una aspiración que facilitan el descubrimiento y la aplicación de medios prácticos, así como estuviste explicando lo de Corán, ¿no? Sí. Lo de Corán y la observación de la realidad para poder espiritualmente avanzar y materialmente también. Sí, lo que también quería decir es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de las religiones, no estamos hablando de la parte fanática de cada una de estas religiones, porque la parte fanática ya son interpretaciones humanas, ¿no? Son cosas humanas, cosas que las personas las piensan de alguna manera y las llevan y podemos ver claramente cuando la interpretación humana penetra y ejerce, digamos, acción sobre las escrituras y las reinterpreta bajo conceptos, digamos, que son ya muy bajos, ¿no? Todo el daño que producen a la humanidad, ¿no? Pero si vemos nosotros la escritura sagrada tal cual, en su fuente original, la leemos y la interpretamos, vamos a poder ver esos insondables conocimientos y fuentes de inspiración para la mejora del ser humano, ¿no? Bueno, el poder transformador de la palabra sagrada son creativas porque cuando se leen con una combinación de fe e intelecto o amor y conocimiento racional, provocan respuestas existenciales en la persona, es decir, colocan al ser humano ante preguntas fundamentales sobre su propia existencia. Ello hace que susciten cambios de hábitos mentales, ¿no? Entonces, el poder de la palabra sagrada tiene mucho para el cambio tanto individual como colectivo de la sociedad, ¿no? Así es. Si vemos, por ejemplo, las enseñanzas de Baha'u'lláh, dentro de sus enseñanzas lo que busca es la unión de la humanidad, ¿no? Y, por ejemplo, Baha'u'lláh, voy a leer solamente un párrafo pequeño, que es de la Tabla del Mundo, dice: «Oh pueblo de Dios, no os ocupéis por vuestros propios asuntos, que vuestros pensamientos se fijen en lo que ha de restituir la prosperidad de la humanidad y santificar los corazones y almas de los hombres. La mejor manera de lograr esto es mediante acciones puras y santas y una vida casta y un buen comportamiento. Las acciones valientes asegurarán el triunfo de esta causa y un carácter santo reforzará su poder. Aferraos a la rectitud, oh pueblo de Bahá, ciertamente este es el mandamiento que este agraviado os ha dado y lo que su sublime voluntad ha escogido para cada uno de vosotros». Bueno, cuando estamos hablando de algo así de esta época, estamos viendo de que Baha'u'lláh ya no habla ya de un pueblo determinado, habla de toda la humanidad y menciona que tenemos que preocuparnos por toda la humanidad y que toda la humanidad somos una sola familia, ¿no? Entonces, ya la humanidad estamos en otra época y para ello lo que Baha'u'lláh ha mencionado hemos visto que se está cumpliendo. Por ejemplo, Baha'u'lláh cuando la humanidad estaba más o menos por 1870 mencionó que la unidad en la diversidad era algo muy importante en el mundo, ¿no? Y fíjense que en esa época de imperios coloniales, de países separados unos con otros que no se podían ver, no se entendió esto. Pero ahora, fíjense, estamos en el 2016 y todos los pueblos del mundo hablan de la importancia de la diversidad, ¿no? La importancia de no solamente ser diversos, sino estar unidos en esa diversidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Baha'u'lláh mencionó el concepto de la unidad en diversidad por 1870 hasta ahora que estamos en el 2016? Pero ese concepto ha logrado calar y sigue calando en la apreciación, en la concepción de un mundo nuevo, un mundo unido. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo el caso de cómo es que una palabra revelada tiene ese poder penetrante y cómo puede influenciar a toda la humanidad, ¿no? Así es, entonces estamos hablando de la
ahora de la revelación para esta época, ¿no? Bahá'u'lláh dice que él no será el último profeta, ¿no? Vendrán otros. Cada cierto tiempo Dios va a enviar profetas a la humanidad. No sabemos cómo va a ser nuestra sociedad de aquí a 500 o 1000 años, ¿no? Entonces vendrán nuevos mensajeros para seguir educándonos, ¿no? Con respecto a la mentalidad que tengamos en esos tiempos, ¿no? Entonces las enseñanzas bahá'ís, la fe contiene muchas enseñanzas, ¿no? Pero en relación con las actuales condiciones de la sociedad, sus principios sobresalientes pueden describirse de la siguiente manera: unidad de la humanidad, unidad de Dios y la unidad de la religión, libre búsqueda de la verdad. Bueno, que son principios que en algún momento, en algún programa, los estaremos desarrollando. Bueno, amigos, nos toca despedirnos bueno, hasta el próximo jueves, cuando estaremos nuevamente reunidos. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Y hasta el próximo jueves. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.